Buenos días, amigos de la mañana por Teleimpacto, esperando que hayan tenido un fructífero y tranquilo fin de semana en compañía de sus respectivas familias. Nelson Encarnación, un servidor Manuel Jiménez, ya estamos aquí, un lunes bastante activo por los precedentes que ocurrieron desde la tarde de ayer, sobre todo en la emisión de decreto presidencial con más de una treintena de cambio en el sector público. Así es que vamos a hablar de eso, ¿verdad, Nelson? Buenos días. Buenos días, amable televidente. Buenos días, Manuel. Bueno, eso se impone, se cae de la matica, como decimos, el movimiento en funciones públicas. Hay 2 ministros solamente, pero hay gente que sigue esperando más ministerios. Sí. Ya veremos. Bueno, y hoy vamos a tener una interesante entrevista con el economista Luis Reyes, quien es además miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, fue director general de presupuestos y vamos a hablar con él sobre temas económicos, lógicamente, pero igualmente políticos, pero lo económico siempre es la agenda obligatoria con Luis Reyes. Así es que en la segunda fase del programa vamos a tener esa interesante entrevista. Iniciando la semana, este lunes 17 de agosto, vamos a ver cómo está el tiempo, qué nos dice el Instituto Dominicano de Meteorología sobre las condiciones del tiempo para las próximas 24 a 48 horas. Dice sobre nuestro territorio predomina una masa de aire con menor contenido de humedad y concentraciones moderadas de polvo sahariano, la cual hará que las precipitaciones sean escasas en gran parte del país, esperándose solo algunos chubascos y posibles tronadas en la tarde sobre localidades de Monteplata, Monseñor Noel, La Vega, San Juan y Elías Piña hasta las primeras horas de la noche. Las temperaturas continuarán elevadas con una sensación térmica superior, por lo que se mantiene la recomendación de ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y no exponerse directamente a la radiación solar, sobre todo en el periodo de mayor insolación, que es de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Finalmente, recordar que los niños, mujeres embarazadas y adultos mayores son más susceptibles a las citadas temperaturas. Eso es lo que está informando el Instituto Dominicano de Meteorología. Bueno, para este fin de semana, precisamente, Nelson y amigos televidentes, el Indomet mantuvo en condición de alerta meteorológica, alerta verde, 9 provincias, y entre las que se incluyó al Distrito Nacional, pero según me informaron cuando yo retorné anoche aquí a la capital, me dijeron que aquí no llovió, o llovió, no sé, en algunas zonas de la capital que no están precisamente ubicadas en la zona en la cual resido. Pero yo pensaba que aquí habría un diluvio, porque se estaba hablando de torrenciales aguaceros, ráfagas de viento, tronadas, y había 9 provincias en condición de alerta, de pronóstico de lluvia. Pero no sé si está influyendo mucho el fenómeno del super niño, ya no es el niño, el super niño, para que de alguna manera estos pronósticos que está haciendo el Indomet se conviertan solamente en espera sin resultados. Así fue aquí en la capital, por lo menos en el centro. Estaba en verde el Santo Domingo. Sí, pero no cayó ni una gota. Calor bastante fuerte, como es propio que sea en esta época de agosto, cuando el calor arrecia. Bueno, aquí no, ni se nubló siquiera. Lo que veíamos medio nublado era por el polvillo del Sahara. Sí, pero mira, no es la primera vez que ocurre eso, que hay pronóstico de lluvia y que esa lluvia de alguna manera, yo no sé, se disipa. Pero parece ser que la influencia del super niño está conspirando realmente contra el régimen de lluvias. Claro, sí. Bueno, y en términos meteorológicos de fenómenos atmosféricos, hay que decir que la isla grande de Hawái fue embestida por un huracán bastante fuerte, el huracán Lala. No tengo aquí los resultados, pero en el día de ayer
las agencias de prensa estuvieron reportando de que golpeó básicamente la periferia de la que se conoce como Isla Grande de Hawái, golpeó fuertemente la periferia y bueno, todavía, como dice, no tengo reportes de los daños que pudo ocasionar este fenómeno en Hawái. Y por otra parte, en Indonesia, igualmente una isla fue sacudida, bueno, dos fueron sacudidas por terremotos superior a 7 grados. En Indonesia se está reportando 54 muertos, hay decenas de heridos y daños materiales considerables, como ese que ustedes observaron ahí en la pantalla, un poste del tendido eléctrico derribado, pero hay otros daños que son también colapso, parte de edificios, de estructuras de edificios. Y hay que señalar de que de alguna manera, casi simultáneamente cuando se informó de este terremoto en Indonesia, tembló la tierra también en Cataluña y en Málaga, en España. Sí, en Indonesia fue de 7.7 y una réplica de 6.5, una réplica de 6.5 es otro terremoto. Casi otro terremoto. Ahí sí. afectó esa zona de Asia Oriental. Es una zona que tiene mucha actividad sísmica, como es Japón, como es propia China, Indonesia, Malasia, etcétera, esos países que están ahí en esa zona de Asia. Entonces tú dices, bueno, está temblando aquí en América fuertemente, en Venezuela y en Colombia, tiembla fuertemente en Asia y tiembla fuertemente en España. ¿La Tierra se está revelando o qué es lo que está pasando? Sí, mire, yo hice un escarceo breve y rápido a través de consulta que le hice a Google, donde estaba de alguna manera tratando de establecer el número de terremotos que han ocurrido en los 2 últimos meses. Van 8 o 9 terremotos en los 2 últimos meses. Sí. Y esto se conecta con lo que yo le estaba comentando a usted el viernes pasado. Me llamaba la atención esta actividad sísmica mundial, porque solamente en la parte de América Latina han ocurrido 6 terremotos. Sí. 6 terremotos en los últimos 2 meses. Terremotos de consideración, incluso con víctimas humanas registradas. Y a nivel mundial se están registrando otros 3, y es posible que se me escapara alguno, pero hablar de 9 terremotos en un periodo tan corto de 2 meses me parece que es una actividad totalmente inusual. Bueno, por lo menos pone a uno a estar casi en ascuas, porque por lo pronto en nuestra zona ya se dijo que esas placas que se movieron en Venezuela, en Colombia, forman parte de 3 o 4 placas que se conectan aquí con nuestro territorio y aquí con el Caribe. Entonces, a cruzar los dedos mientras tanto, porque ahí no hay ningún dominio humano que pueda prevalecer. Sencillamente es esperar a la buena de Dios. Asimismo, a pesar de eso, los organismos especializados a nivel mundial que dan seguimiento a este tipo de movimientos telúricos aconsejan de que no hay que alarmarse. Eso es. Que no hay que alarmarse, que se trata de fenómenos propios de la Tierra, propios del planeta, y como tú dices, frente a estos impactos de la naturaleza, nada que hacer, solamente de alguna manera escuchar las recomendaciones que están muy abundantes en las redes sobre lo que usted debe hacer en caso de un terremoto. Lo único que uno pensaría, bueno, si ese estado de nervio que uno se apodera de uno en medio de un terremoto, si uno estaría realmente en condiciones de recordar cada una de las recomendaciones que le está haciendo. ¿Te permite conectar las recomendaciones con el estado de ánimo, el estado de nervio, el pánico? Mira, no me diga nadie que no entre en pánico si siente la tierra temblando a un nivel importante. Pero las recomendaciones son: mantenga la calma, busque, si tiene un escritorio, se ponga debajo del escritorio, o un armario que le pueda servir de amortiguador, si hay una pieza grande de concreto. Todo eso es en
todo eso es la teoría. Todo eso es una teoría. La práctica desborda esa teoría en el momento preciso. Sí, así es. Bueno, Nelson, de seguro que los amigos televidentes querrán información sobre los decretos que emitió desde la tarde de ayer. Bueno, casi desde el mediodía de ayer, 16 de agosto, día de la restauración, el presidente Luis Abinader, hay una treintena o posiblemente un número mayor de cambios y nuevas incorporaciones al tren gubernamental. Como tú señalaste al principio... Comenzó con Juan Manuel Méndez. Sí, hay dos cambios que afectan realmente lo que es el gabinete presidencial. El resto de los cambios se relacionan con directores, asesores, encargados. Pero vamos a empezar por los últimos decretos que se emitieron en la madrugada de hoy y que se refieren a cambios en los cuerpos militares. Pero hay, yo dije 2 ministerios, pero son 3. Bueno, sí, son 3 porque... Yo no sabía de Joel Santos. No, pero a Joel Santos lo que hacen es que se le agregan funciones. No. A él se le pone, además de ministro de Energía y Minas, se le pone como presidente del Consejo Unificado de las Sedes, en sustitución de Celso Marrancini. Y también del Gabinete Eléctrico. Yo no entiendo eso. Bueno, no entiendo eso porque... Eso lo que implica es que fracasó el amigo Marrancini. El unificado de por sí es una papa caliente. Entonces le agregan la... Otra papa caliente. No, ¿qué pasó ahí, presidente? Bueno, vamos a hablar de ese tema, pero como le estaba diciendo, empecemos por el último decreto que se emitió en la madrugada de hoy, el 557-26, donde están contenidos los cambios a nivel militar. En el ejército, el mayor general Jimmy Arias Grullón fue designado comandante general en sustitución del mayor general Jorge Iván Camino Pérez, quien pasa a ocupar la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas. Camino Pérez sustituye en esas funciones al mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario, quien fue nombrado viceministro de Defensa para Asuntos Militares. A su vez, Colón Rosario sustituye al mayor general Miguel Ángel Rubio Valls, quien fue colocado en retiro por antigüedad en el servicio. El decreto también dispone, por la misma causa, el retiro del general de brigada Rafael Antonio Núñez Veloz. En la Fuerza Aérea, el presidente Abinader ascendió al general Emmanuel Marcelino Sufrón Tamayo al rango de mayor general y lo designó comandante general de esa institución en sustitución del mayor general Floreal T. Suárez Martínez, quien fue colocado en retiro. Asimismo, el general piloto Manuel José Brito Estefan fue designado subcomandante general de la Fuerza Aérea, mientras el coronel paracaidista Dionisio de la Rosa Hernández fue ascendido al rango de general de brigada paracaidista y nombrado inspector general de la Fuerza Aérea Dominicana. Otros cambios ya muy cercanos a la seguridad presidencial implican movimientos mediante el decreto 557-26 que implica que el general de brigada Guillermo Caro Cruz, hijo de Sancito Caro Cruz, fue ascendido al rango de mayor general y designado jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, CUSET. Caro Cruz sustituye en esas funciones al general de brigada Rafael Ramírez Tejeda, quien pasa a comandar el regimiento de la Guardia Presidencial. No, Caro Cruz sustituye a Jimmy Arias. Jimmy Arias era el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Bueno, dice que Caro Cruz sustituye en esa posición al general de brigada Rafael Arnando Ramírez Tejeda, quien pasa a comandar el regimiento de la Guardia Presidencial. Bueno, de igual manera, el mayor general Celín Rubio fue nombrado asesor militar del presidente de la República en reemplazo del mayor general Rafael Antonio Carrasco Paulino.
En la estructura del CUSE también fue ascendido al rango del el teniente coronel Emanuel Almonte Polanco, quien fue nombrado subjefe del organismo de seguridad presidencial. Y entre los oficiales que fueron puestos en retiro, además de lo que mencioné, está el general de brigada José Manuel Durán, que fue, bueno, no entiendo aquí, bueno, hay otros ascensos. El general de brigada José Manuel Durán fue designado subcomandante general, mientras que el general de brigada Raúl Esteban Mora Hernández asumirá como director general del Ejército. En otro cambio, el general Enrique Aguilera Trujillo fue ascendido a mayor general del Ejército en la República Dominicana. Esos fueron los cambios a nivel militar. Vamos a ver si usted tiene algún tipo de comentario. Enrique Armando Aguilera Trujillo, el hijo del doctor Leonardo Aguilera, ese es amigo mío. Ajá. Claro. Coño, pues, ascendido a mayor general. Sí, se lo ha ganado porque es de carrera, un militar de carrera. Está ahora como jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se llama ese? ¿El G2? El J2. J2. El G2 es la inteligencia del Ejército. Del Ejército. El J2 es de la Fuerza Armada. De la Fuerza Armada, sí. Bueno, felicitaciones a Enrique Armando, mayor general, merecido. Bueno, vayan también mis felicitaciones. Yo quiero felicitar también al recién asignado jefe de la Fuerza Aérea, el general Sufrón. A Sufrón. A quien igualmente conozco, así que... Y a Caro Cruz. Y a Caro Cruz igualmente, hijo de nuestro amigo. Fui muy amigo de Caro Brito. Sí, hijo de nuestro amigo Sancito Caro Brito. Sí, Sancito que Caro Brito. También fue jefe del Ejército. Fue jefe del Ejército. Bueno, esos movimientos son naturales porque ya los jefes de Estado Mayor del Ejército y la Fuerza Aérea estaban vencidos. La ley orgánica de las Fuerzas Armadas establece que los comandantes generales duran 2 años en sus funciones. No así el ministro de Defensa, porque en algún momento se trató de incluir al ministro de Defensa como parte del movimiento cada 2 años, y una consulta legal estableció, eso fue en el gobierno del presidente Danilo Medina, una consulta estableció que si bien el ministro de Defensa en ese momento y ahora, y lo había sido antes, es un general, su condición es de miembro del gabinete. Y por ser un miembro del gabinete no debe aplicársele la legislación que establece que los militares, los comandantes duran 2 años. Y por esa consulta se hizo a propósito de cuando se vencieron los 2 años del general Rubén Darío Paulino, y entonces ahí se estaba esperando que se cambiara cuando se religió el presidente Danilo Medina, y lo que hizo fue, por esa consulta, que lo ratificó hasta el final de su mandato. Así que los ministros de Defensa no caen en esa regulación. ¿Y por qué no caen en esa regulación? Porque se establece que el ministro de Defensa puede ser un militar o un civil. Sí, es cierto. A partir de ese análisis legal y ese razonamiento, se entiende que si es un civil, no tiene por qué aplicarle una legislación militar. Sí es. Pero mira, Nelson, uno de los cambios que llama poderosamente la atención es consignado en el decreto 556-21 que designa al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, como nuevo presidente del Consejo Unificado de las Sedes de las empresas distribuidoras de energía, y al mismo tiempo lo coloca también al frente del gabinete eléctrico. Esas funciones estaban en poder de Celso Marrancini, que sigue siendo el presidente de la empresa Punta Catalina. Pero digo, ¿por qué llama la atención? ¿A ti te sorprendía de que además de las funciones de ministro de Energía y Minas, a Joel Santos también se le agrega la responsabilidad
de la coordinación de las sedes, la empresa distribuidora de energía eléctrica, que son las que reciben siempre el látigo de la población en momentos que se registran apagones, como es la situación que hemos estado viviendo desde hace ya un tiempo en la República Dominicana. Lo que uno se pregunta aquí, ¿por qué quitar a Celso Marrancini? Celso Marrancini hasta ahora había dado número de su ejercicio en su condición de coordinador de las sedes, que hablaban bien de lo que él llamaba la recuperación que va teniendo paulatinamente estas empresas del Estado. Pero obviamente la realidad es que los apagones han seguido golpeando gran parte de la población dominicana con consecuencias de protestas populares, quema de neumáticos y hasta de puntos que se incluyen ya en movimientos huelgarios que han ocurrido en poblaciones del interior del país. Entonces la pregunta aquí es que el presidente de la República entendió que otra persona debía asumir esa responsabilidad, muy crítica por cierto, y dejar a Celso Marrancini que se ocupe solamente de Punta Catalina. Él es un hombre que tiene experiencia en el sector eléctrico. Punta Catalina es una vaca gorda. Sí, es una vaca gorda. Pero es una vaca gorda que deja beneficio. No por eso. Sí. Una vaca gorda. Deja mucho beneficio. Bueno, se estaba hablando de que alrededor de 500 millones de dólares al año le reporta al Estado Dominicano. 250 millones. 250 millones. Eso es una utilidad fabulosa. Bueno, la proyección que había era de que podía, porque yo entiendo que había un proyecto de ampliación de Punta Catalina, construir una segunda planta similar que inyectaría al Estado beneficio por unos 500 millones de dólares. Sí. Ese es el dato correcto. Sí. Pero lo que quiero resaltar es que el presidente de la República entendió que Celso Marrancini no ha resuelto el problema y le dijo, quédate tranquilo ahí en Punta Catalina porque yo voy a poner otro bateador emergente al frente de las sedes que me están causando bastante problemas. Y esto no es solamente los apagones, Nelson. Hay que hablar de que ya, y lo estuvimos comentando hace unos días aquí en la mañana por Teleimpacto, el subsidio eléctrico ha ido incrementándose de una manera realmente exorbitante. Estamos hablando de que ya anda por el orden de los 1.800 millones de dólares al año. Y eso no es un barril sin fondo, es un barril sin hoyo. Sí, eso es una sangría importante contra que le afecta a los recursos, los escasos recursos del presupuesto dominicano, que es un presupuesto muy comprimido. Entonces se le sacan 100,000 y pico de millones de pesos para quemarlos en la generación de energía y en todo lo que tiene que ver con la energía. Es como agarrar esos recursos y en vez de ponerlo a un banco, usted lo tira a la caldera de una de las generadoras y lo quema. Eso es lo mismo. Porque ¿qué resuelve en términos de eficiencia el subsidio eléctrico? No resuelve nada. Porque eso como tú señalas, es un barril sin fondo. Eso es tirarle el recurso al mar. Entonces, en el caso de la sustitución de don Celso Marrancini del Consejo Unificado de las EDES, yo tengo entendido que más bien no es una percepción del presidente de que fracasó, sino que Celso tiene muchas responsabilidades en Punta Catalina y en las sedes. Las sedes de por sí son un exceso de responsabilidad por la ineficacia con que eso opera. Pero él ha estado afectado de salud recientemente. Ese dato no lo tenía. Hace unos meses, incluso estuvo varias semanas o un buen tiempo ausente de la presencial, ¿verdad? De sus funciones. Y entonces, Celso es una de las personas, a pesar de lo que se habla de las sedes, y es verdad, el resultado de las sedes
no permite que alguien sea calificado como buen gerente, porque las sedes son un desastre, pero no es por la persona, es un esquema que no permite que esas empresas varios factores. puedan funcionar. Pero Celso Marrancini es una de las personas más eficaces que hay gerenciando empresas. Yo le dije un día, don Celso, pero ¿y cómo es que usted da para tanto? No, de eso. Uno se acostumbra. Es una persona, un gerente muy, muy eficaz. Pero las sedes, reitero, las sedes derriban cualquier eficacia gerencial probada como la de Celso Marrancini u otro gerente que lo pongan al frente de ese esperpento empresarial que son las sedes. Ahí no hay forma, porque es muy sencillo. Si usted tiene un colmado, y lo voy a poner de la manera más micro posible, usted tiene un colmado y compra arroz, habichuelas, lo que vende en un colmado. Y usted compra arroz a 100 pesos el saco. Y de los 100 pesos del saco le llega el saco roto con 90 libras. Ya perdió 10. Entonces de las 90 que usted recibe, vende y fía las 90 libras. Y de esas 90 libras usted cobra 60. ¿Cuál es el destino del colmado? Es un ejemplo bastante práctico. La quiebra. Eso que estoy graficando ahí en un colmado, son las sedes. Compran a tanto. De lo que compran a tanto reciben. Un 30% se pierde en la línea de transmisión. Hay otro porcentaje importante que no se cobra. El colmado. Sí. Vende el arroz, de las 90 cobra 60. ¿Para dónde va? Oye, eso no hay que ser un genio matemático para saber que es un desastre. Sí, pero Nelson, el compromiso fue de mejorar sobre todo los niveles de cobranza de las sedes. Ese fue un compromiso que se asumió desde que llegó el nuevo gobierno. La política o la promesa que se hizo en campaña era de hacer eficiente precisamente las sedes. Y resulta que las sedes han sido el punto negro. El punto negro de la actual administración ha sido precisamente las sedes. De todo. Sí, las sedes, pero hay que recordar, vuelvo y te repito, te lo señalé en una ocasión, de que la situación en que se recibió el sistema eléctrico no es la situación que tiene ahora. Iba en un proceso de mejoría. Si tú notas, por ejemplo, de que el subsidio al sector eléctrico era apenas de anual 400, no llegaba a los 500 millones de pesos. Llegó a ser por debajo de 500 millones. Sí, exactamente, bajó significativamente. Llegó un momento que eran 2.000. Si tú lo comparas 6 años después, tú encuentras que está 3 veces el monto del subsidio a como tú lo encontraste. Sí. Entonces no ha habido un desempeño exitoso, no se puede hablar de que ha habido un desempeño exitoso y ahí hay que buscar la causa. Tú dices, bueno, suben los precios del petróleo. El precio del petróleo se ha mantenido más o menos igual, solamente el conflicto en el Medio Oriente fue que realmente posicionó, desestabilizó los precios del petróleo hasta llegar al escenario que tenemos hoy. Sí. Pero en la mayor parte del tiempo el precio del petróleo se ha mantenido estable. Ha sido manejable. Ha sido manejable. Sí. Incluso en el presupuesto de este año, del año 2026, la proyección que hizo el gobierno del costo del petróleo era de 64, 65 dólares el barril. Sí. Es decir, que ese no es una causa poderosa realmente para influir en ese pobre desempeño de las sedes. Entonces, ha habido un pobre desempeño desde el punto de vista administrativo, gerencial de las sedes, y precisamente el interés del presidente de la República al colocar a Celso Marrancini, que tú dices que es un excelente administrador, es precisamente buscando que se produzca un cambio en ese desempeño que han tenido hasta ahora esas empresas del sector eléctrico. Y entonces eso se ha traducido en mayor aumento del subsidio, pero han vuelto los apagones. Hay otra realidad que es el tema crucial. Hay otra realidad que es social.
Y es que hay gente, miles de personas, que no importa que pongan a quien pongan en las sedes, no pagan la energía. Y no la pagan porque el Estado entiende, o el gobierno entiende, que hay un costo social, que hay una tranquilidad, no alborotar, porque toda esa gente, una gran parte de los que andan protestando por ahí no pagan la energía. No. No Pero pagan. que parte del desempeño está ahí. Yo pongo un ejemplo que algunas veces no es el ejemplo más elocuente ni el ejemplo más práctico. Pero, por ejemplo, en la parte sobre todo en Punta Cana, en el sector turístico, hay una empresa que suple el servicio de energía. Y esa es una empresa que tiene ganancia, que posiblemente los niveles de cobranza o de no cobranza sean los más bajos del país, pero me imagino porque ahí todo el mundo está obligado a pagar la luz, porque si no, no te la suministran. Exacto. Pero ellos tienen un sistema que es el sistema prepago. Yo diría que prácticamente más del 70% o 60%, para no ser tan radical, del servicio energético que sirve esa empresa es a través de un servicio prepago. Aquí hay muchos Bueno, sectores prepagos. yo escuché a César Marrancini hablando de que se ha aumentado. Sí. Entonces, en esos llamados barrios carenciados, ¿qué es lo que hay que hacer? Es de alguna manera introducir este método. Ni eso quieren. Es introducir este método. Si usted necesita 500 pesos de luz para usted amanecer hasta mañana, usted compre esos 500 pesos de luz porque usted sabe que mañana no tendrá luz. Y entonces usted lo busca como igualito para comprar el arroz y la habichuela. Y lo va a economizar. Y va a economizar. Apaga ese bombillo, apágame este bombillo, no prenda. Exactamente. Porque le duele. Exactamente. Pero ahora no, una fiesta, bueno, no, yo no pago energía, o tengo un bono luz, lo que sea, y me conecto ahí con aire acondicionado, con todos los equipos que tienen esos sectores que no pagan la energía, pero pagan el teléfono. No, y le ponen recarga el teléfono. Exactamente, entonces así. Entonces, El teléfono y el cable lo pagan. Lo pagan, entonces nosotros lo que pagamos sí o sí, lo subsidiamos. Subsidiamos la ineficacia y subsidiamos a quienes reciben energía, no la pagan y además protestan porque hay apagones. Pero, ¿cuál es su contribución para que no haya apagones? Por lo menos pagar la energía. No, nada de eso. Oye, bueno, ¿pueden poner ahí a quién? Pueden revivir a Nikola Tesla o a Thomas Edison. Iba a ser lo mismo. Aquí, por lo menos, un fracaso. No importa. Sí. Bueno, mientras esperamos al amigo Luis Reyes, hay que hablar de que por fin Víctor Ito Bisonó llega a la Cancillería Dominicana. Digo por fin porque ya en dos ocasiones anteriores todo el mundo suponía que él había limpiado su escritorio porque estaba esperando el decreto que lo designaría como ministro de Relaciones Exteriores. En otras ocasiones también se habló de José Ignacio Paliza. Sí. Paliza también estaba limpiando el decreto. Sí, se habló de José Ignacio Paliza, actual ministro de la Presidencia. Pero en esta ocasión, a quien se le otorga esa función es a Víctor Ito Bisonó Asa, que, bueno, desde el año 2020 se ha mantenido dentro del gabinete. Ese que está ahí es Jean-Louis Rodríguez, no es Ito, ¿eh? Pusieron a Jean-Louis. Que lo mandaron para el Ministerio de Vivienda. Sí. Bueno, pero ese es el dato. Víctor Ito Bisonó Asa pasa como canciller de la República. Dijimos ya que era un puesto que él había sonado en otras dos ocasiones, donde se daba como un hecho que ese decreto sería emitido por el presidente de la República, pero te decía que Ito Bisonó es uno de los ministros que se ha mantenido dentro del gabinete desde el año 2020. Ingresó a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, donde permaneció hasta... Bueno, ¿El 2024? Sí, duró hasta el 2024, de ahí pasó entonces al Ministerio de Vivienda y Edificaciones, donde se mantuvo hasta el día de ayer, donde fue sustituido por Jean-Louis Rodríguez. Hay que decir que el canciller Roberto Álvarez había
había puesto fecha para salir de la Cancillería el año pasado, tan pronto finalizara fracasar la cumbre de las Américas. Él había, cuando el presidente se reelige, él no quería seguir como canciller, entonces por la responsabilidad que asumió el Estado Dominicano, el país, para montar la cumbre, la cumbre de las Américas, se comprometió a permanecer en la Cancillería hasta culminar esa feria. No sé por qué yo estoy confundiendo feria con la cumbre. Será porque se parecen mucho, ¿verdad? Entonces fracasó. Ya sabemos cuál fue el destino de la cumbre que se iba a celebrar en Punta Cana en diciembre del año pasado. Y al producirse esa situación, ya la permanencia de don Roberto Álvarez como canciller ya iba a ser breve. Ayer el decreto justamente establece que él había renunciado, lo designan como embajador emérito. Eso de emérito se usa más en otro ambiente. Bueno, es una especie de como embajador en disponibilidad. Bueno, porque en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, sí. Porque él es un diplomático de carrera, había trabajado hace muchos años en funciones diplomáticas, en la gestión del 2004 al 2008 del presidente Leonel Fernández, fue embajador dominicano ante la OEA, representante dominicano ante la OEA. O sea, Roberto Álvarez es un diplomático de carrera, por eso lo designan le asignan la categoría de embajador emérito. Siempre se usa el término de embajador en disponibilidad, o sea que está dispuesto, o está disponible para que la Cancillería lo use en misiones muy particulares. No sabemos si don Roberto Álvarez va a asumir funciones específicas que se le asignen. Entonces, Ito Bisonó no tiene experiencia diplomática, pero el canciller es un gerente de la política exterior, un ejecutivo de la política exterior que traza el presidente de la República, junto con el canciller, obviamente. Y en la Cancillería hay un personal de una amplísima experiencia, por el tiempo. Hay personas ahí que todavía están, desde cuando yo estaba en la Cancillería, hace más de 20 años, siguen ahí porque es un personal bien formado, de carrera. Ha sido alimentado por una camada de jóvenes diplomáticos. Entonces, Ito Bisonó encuentra una institución que en esa materia camina sin mucha dificultad. Sí, bueno, hay que resaltar que en su condición, primero de reformista, porque Ito fue dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, él, a través de la democracia cristiana, hizo buenos contactos a nivel regional, por ejemplo, de América Latina, con lo que se conoció en ese instante como la democracia cristiana, sí, que tenía incluso varios partidos que gestionaban gobierno en varios países de la región. Era una estructura internacional, la democracia cristiana. Sí. Igualmente en Europa, más recientemente estuvo participando en un foro, me parece que en España, precisamente que tiene que ver con temas regionales, donde se abordan temas de interés regional o de interés birregional, donde él ha tenido participación en esto, tiene buenos amigos en el ámbito internacional. Y como tú dices, la Cancillería hay todo en estructura montada, donde los problemas específicos que tiene que abordar República Dominicana con zonas del mundo muy concretas, hay departamentos que se encargan precisamente de alguna manera darle seguimiento a lo que ocurre
en esa parte del mundo, en esas regiones del mundo, y hacen sus recomendaciones al canciller, que posteriormente son analizadas con el presidente de la República, que es el jefe de la política exterior del país. Así es que Hito Bisonó le deseamos mucho éxito en estas funciones. Él será un ejecutor, como tú señalas, de la política exterior de República Dominicana, y vamos a esperar el desarrollo. Tendrá ahí todo un personal que estará a su disposición para evaluar los casos en los que República Dominicana oportunamente tendrá que fijar posición. Le espera así una papa caliente. Oh, pero claro. Porque hay situaciones bastante calientes en la Río. Comienza ahí con un horno bien caliente, bien. Sí. Vamos a la pausa, ¿verdad? Sí. Vamos a la pausa y venimos en un ratito con más en La Mañana por Teleimpacto. En breve volvemos. En La Mañana con Teleimpacto. Dominicana es ¡Vamos, vamos! un lugar en el que no preguntamos cómo llegaste. Solo si te hicimos sonreír y querer quedarte un rato más. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche, La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Si bien Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos, con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. El gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica, con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica, por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta.
Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La respuesta con el Doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La felicitación de Abel condicionó ya a Leonel Fernández. Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto. Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos. Con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Bueno, seguimos en la mañana por Teleimpacto. Bueno, señores, realmente, como decíamos al principio, una treintena de funcionarios fueron designados ayer mediante decreto del Poder Ejecutivo del presidente Luis Abinader. Vamos a hacer el ejercicio para ver si podemos dar los nombres de los designados. Esto realmente es una lotería porque son muchos los designados. Estamos hablando, por ejemplo, que Luis Rodríguez, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Francisco Alejandro Campos Álvarez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Apordom, Julia Luz Marina Muñiz Suberví, presidenta del Consejo de Administración de Apordom. ¿Esa Suberví es familia de Fello Suberví o hija? No. Pues Suberví es un apellido bastante corto. Sí, sí. Todos son familia de Fello. Tenemos que también que José Dolores Andújar Ramírez es el director de Desarrollo Provincial. ¿Tú sabes quién es ese? No. José Andújar. Ah, José Andújar. Sí. José Andújar, director de Desarrollo Provincial. Nino Encarnación Santiago, director ejecutivo. Nidio, mi primo. Nidio Encarnación, sí, tiene el apellido Encarnación. Santiago, director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal. César Andrés Pichardo Fermín, presidente de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazón, y de su consejo de directores. Bernardo Antonio Hinoa Pichardo, miembro del Consejo de Director de Corazán. Elías de Jesús Brache Rivas, cónsul general de la República Dominicana en Los Ángeles, California. Ahí igualmente se había producido una renuncia de este cineasta, de productor de cine, apellido Rodríguez. Alfonso Rodríguez. Alfonso Rodríguez había presentado renuncia a ese codiciado puesto. Así que Alfonso Rodríguez pasa a ser sustituido por este señor. Elías Brache. Elías Brache. ¿Es Elías Brache? Bueno, un nombre vinculado ya a empresas nacionales. Es político.
político. Pero ese es político. Sí, sí. Bueno. Recuerda que ahí en esa posición había declinado nuestro amigo Carlos Gabriel García. Ok. Carlos Gabriel fue designado en lugar de Alfonso Rodríguez, pero declinó. Le comunicó al presidente de la República la decisión de no aceptar el cargo por cuestiones que él explicó tanto en la carta al presidente como de manera pública. Bueno, pues ahí tenemos Elías Jesús Brache Rivas, el nuevo cónsul general en Los Ángeles, California. Y Roberto Álvarez, ya usted lo había anunciado, queda designado embajador emérito. Juan Manuel Méndez García es el nuevo director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran. Hay que resaltar que ya en el Intran, en estos 6 años de mandato, han habido 4 directores. 4 directores del Intran y ninguno ha podido resolver el problema del tránsito. Aquí vamos a ver cómo se desempeña el general Juan Manuel Méndez García, porque aquí no se pronostican lluvias, aguaceros, ni tormentas. Ni se ponen en emergencia. Exactamente. En alerta verde, sí. Ni alerta amarilla. Los únicos que se ponen en verde y en rojo son los semáforos. Pero el tránsito está en alerta verde, alerta roja todo el tiempo. Sí. Porque es un desastre. Así que vamos a ver el desempeño, porque tendrá muchos ojos sobre él, el general Juan Manuel Méndez, al frente del desempeño del Intran, porque vuelvo y repito, 4 directores del Intran han pasado por estas funciones y todos sencillamente se han ido sin resolver ni siquiera mínimamente el desorden del tránsito en la República Dominicana. Bueno, el general Juan Manuel Méndez tendrá que emplear un librito muy especial. El librito del COE, donde duró 21 años gerenciando esa confluencia de organismos que son el Centro de Operación de Emergencia, que tienen una vinculación con muchísimas entidades del Estado. Y tiene 21 años hasta ayer en esa entidad, y se ha ganado una buena reputación como persona eficiente. Bueno, tanto así que ha explorado la posibilidad incluso de convertirse en político. Sí, en político. Entonces ya él tiene ya la facultad de ser político, pues es un general retirado. Pero en Intran, como tú señalas, ahí las cosas pintan de otro color. Porque la gente no piensa cuando se encuentra con los tapones, el desastre en el tránsito, no entiende que a lo mejor es otra institución la responsable de ese desastre, piensa inmediatamente en Intran. Y hay que decir, con algo tan sencillo como el tema de los semáforos, que la gente se pregunta, con la palabrota apropiada, que no voy a decir, ¿qué hace una gente de la DGC sustituyendo el semáforo cuando el semáforo está operando bien? Está operando bien. Entonces, esa información, esa respuesta no la tienen ni siquiera los funcionarios que se encargan de ese manejo, del manejo de esa cuestión, porque se entiende que ese aparato que tiene 3 luces y que fue inventado hace más de un siglo por un inglés, justamente fue para sustituir a la persona. Pero en este país, en todas las esquinas importantes, la persona sustituye a un equipo electrónico que tiene un cerebro, ¿cómo se llama? Que es una computadora. No, y lo que yo llamo siempre, los agentes de la DGC no tienen sentido común. No tienen sentido común. Tú te paras cuando ellos están operando el tránsito en una intersección importante y tú encuentras que el semáforo te cambia 5 veces en verde. No y todavía tiene. tú estás esperando ahí No tiene sentido que él común. termine de terminar a una sola línea. A una sola línea, sí. Ese lo hay. Bueno, otro renunciante del gobierno es Milton Morrison. A propósito.
A propósito. A propósito de renuncia. Milton Morrison presentó renuncia al cargo, según dice el decreto que nombra al general Juan Manuel Méndez en las funciones que anteriormente él desempeñaba. Yo creo que tomó una buena decisión. Sí, sí. Tomó una buena decisión de estar tranquilo, porque la verdad que yo no creo que él estuviese tranquilo al frente del Intran. Bueno, seguimos con los nombramientos. Edwin Robert Olivares Luciano es el director del Centro de Operaciones de Emergencia COIS en sustitución del general Juan Manuel Méndez. Hay que destacar que este joven, creo que ingeniero, tiene ya mucho tiempo trabajando en el COI. Su director de operaciones desde el año 2010. Sí, sí, él tiene, yo lo conozco, es una persona realmente muy afable, y conoce realmente muy al dedillo cómo se maneja el COI. Asimismo, Carlos Manuel Paulino Cárdenas fue nombrado director ejecutivo de la Defensa Civil en sustitución de Juan Cesario Salas Rosario, también renunciante. Mira, ha habido varios renunciantes. Sí. Entonces, igualmente, Julio Cesario Salas Rosario, asesor honorífico del Poder Ejecutivo en asuntos de defensa civil. Julio Peña Guzmán, presidente de la Junta de Aviación Civil, YAPT. Héctor Elie Porchela Dumas, asesor del Poder Ejecutivo en materia de aviación civil y miembro de la Junta de Aviación Civil. Mérido de Jesús Torres Pinal, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario. Víctor Pichardo Custodio, cónsul de la República Dominicana en Mayagüez, Puerto Rico. Israel Terrero Volques, ministro consejero en el Servicio Interno. Y María Tavera de Santos, directora general de Mercados Dominicanos de Abasto, se conoce como el Mercadón. Esto no lo conocía realmente, que existía este organismo. Y hay que señalar también que en el INAIPI hubo cambio. En el INAIPI está como que se llama, puede decir nada, cónsul en Miami. Josefa Castillo. Josefa Castillo fue realmente premiada al frente del Consulado General de la República Dominicana en Miami, Florida. Habría que ver. Habría que ver. Si es un premio. ¿A partir de qué? ¿A partir de cuál parámetro? No sé, pero siempre aquí los consulados Nueva York, Puerto Rico, Haití, ¿cuál otro? Los Ángeles, California. Panamá. Panamá, Madrid. tradicionalmente los consulados más codiciados. Madrid. El de Madrid igualmente, porque vive una buena por cantidad de dominicanos y entonces siempre esos son los consulados más codiciados. Pero hay que ver, porque una institución pública aquí tiene nómina, tiene compra, y todo. Habría que ver qué parámetros tú usas para el premio, para establecerlo como un premio. Bueno, ¿A quién puso el presidente? Se hablaba en términos de beneficio, en adición al salario nominal que tenía. ¿A quién puso el presidente? Pero ya el tema de la factura consular, eso desapareció. Claro, que era el grueso. Sí. ¿El presidente puso en INAIPI a quién fue? A mí se me pasó, pero fue una joven así. Sí, INAIPI, ¿dónde está INAIPI? Designó una joven al frente de INAIPI. Sí, busca a ver para que... Bueno, en lo que usted lo busca, hay que hablar también de que ayer se eligieron los nuevos bufetes directivos, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. En el Senado de la República fue reelecto el senador por Sánchez Ramírez, el Ricardo de los Santos, queda al frente del Senado, y Alfredo Pacheco igualmente fue reelecto como presidente de la Cámara de Diputados. Ya esta es como su tercera o cuarta reelección, ¿verdad? Ah, pero espérate. ¿Pero quién pusieron a INAIPI? ¿Una persona conocida por nosotros? Ah, pero tiene el nombre. Yo lo vi el nombre, pero no lo asocié de inmediato. Xiomara Aguante. Ah, Xiomara Aguante, sí. La profesora Xiomara Aguante fue presidenta de la ADP. Sí, de la ADP. Sí. Bueno, ahí está en INAIPI. Un saludo a Xiomara. Sí, dejó de dar clase. Sí. Bueno, en el Senado de la República, le dije, fue electo Ricardo de los Santos, reelecto. El bufete directivo del Senado quedó integrado
por Julio Fulcar Encarnación, vicepresidente, y Araceli Villanueva y Andrés Guillermo Lama Pérez ocuparán la Araceli Villanueva y Andrés Guillermo Lama Pérez serán los secretarios. En la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, presidente, y Daureli de Asa, vicepresidenta, y Julio Emil Durán Rodríguez y Levi Bautista como secretarios. Eso fue lo que se decidió ayer en la Cámara de Diputados. ¿Esa hija de Víctor de Asa? Coño, pero hay como muchos vínculos. Oye, muchas conexiones. Ya te conectas por donde quieras. Sí, muchas conexiones. Pero es una joven muy bien formada y ella se ganó su curul. Pero mi hija también es muy bien formada. Y los míos también. Sí. Sí. No tiene esos amarres. Lo que ahí falta es otra cosa. Eso. Claro. Otra cosa. Bueno, ya terminamos con los cambios que han habido hasta esta madrugada, porque el decreto de las Fuerzas Armadas se emitió en horas de la madrugada. Y obviamente el interés fundamental del presidente de la República es generar la sensación de que está relanzando el gobierno o de alguna manera activando el gobierno, porque los cambios involucran una buena cantidad de puestos públicos, pero fundamentalmente a nivel de directores. Como ministros, apenas hay 2 ministros designados, en la Cancillería y en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Llama la atención de que hay 4 o 5 funcionarios que han renunciaron a su puesto y sencillamente no se le asignaron nuevas funciones, a excepción del canciller Roberto Álvarez, que se deja como embajador emérito al servicio de la Cancillería. Mira, haciendo una conexión política con estos cambios, siempre hay que ir un poquito más allá de lo que se ve. Varias de las personas designadas son políticos muy activos. Ok. Entonces, el presidente está respondiendo a una queja que había a lo interno del Partido Revolucionario Moderno de que casi no tomaba en cuenta a su dirigente. Eso es un dato importante. Además, recordemos que entramos en la pendiente, en la bajada hacia un año preelectoral, el año próximo, comienza dentro de 4 meses, el año preelectoral, donde el Partido Revolucionario Moderno tendrá que reactivarse, porque en junio del 27, o sea, dentro de 10 meses, arranca el periodo preelectoral y no termina hasta que se proclama el ganador de las elecciones de 2028. Tanto los ganadores, tanto las municipales de febrero como las presidenciales de mayo. Entonces, rápidamente así puedo mencionar a varias personas que son activistas importantes del Partido Revolucionario Moderno, activistas o dirigentes. José Andújar fue alcalde de Santo Domingo Oeste, un político. Mérido Torres, que lo pone en el departamento aeroportuario, que es un departamento muy técnico, pero que de todas maneras los vínculos políticos tienen importancia. Él había estado en la unidad de titulación de tierra. Ah, bueno, sí. Y ha estado bastante activo en esta administración. El presidente lo sacó en un momento en que le armaron un trompo, como el mismo trompo que le armaron a Rafael Félix, que estaba en el ITLA, algo así. Y el presidente, después se determinó que fue un chisme, y el presidente lo reincorpora al gobierno, pero es un político importante en Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este.
José Andújar, Santo Domingo Oeste. Mérido Torres, Santo Domingo Este. Tengo que ver a quién corresponde Santo Domingo Norte. Nidio Encarnación. Bueno. Dirigente importante, fue diputado. Tu primo. Exacto. en Santo Domingo Norte. ¿Cuál es la punta política a varias designaciones? Lo de Hito, hizo no, el canciller. Sabemos que la Cancillería es un organismo muy técnico, ahí el activismo político es muy limitado, pero de todas maneras él es un dirigente político. Él es, desde el Partido Reformista hasta ahora en el PRM, es un dirigente de mucho movimiento. De modo que yo conecto eso y otros que puedo mencionar también con el interés de que el PRM se sienta reivindicado a nivel de posiciones públicas, que tampoco eso no es verdad, de que el PRM ha sido marginado. Eso son querellas. Pero siempre hay gritos así. Claro, siempre hay gritos así. Sí. Dejo esos elementos ahí. Sí. Bueno, para que se analice. De todas maneras, habrá que esperar el curso del día de hoy porque hay quienes están anticipando que faltan decretos. Pero ya. ¿Cuáles más decretos? Faltan decretos. A mí me llamaba la atención de que del decreto 498 hay una franja bastante amplia de números que todavía no han salido. Sí, tú me observaste eso ayer tarde. Sí, así que habrá que esperar. Del 502 saltó al 540 y pico. Sí, no, 40 y pico no, al 555. Al 555. Sí, eso es así. Usted lo puede consultar en el portal de la Presidencia de la República. Miren, señores, Colombia vive una situación cada vez más dramática de acuerdo a que, según las autoridades, van dando ya los números que van recibiendo en la medida que se avanza en el proceso de retiro de escombros, de verificar, por ejemplo, de edificios colapsados. Ayer el presidente Abelardo de la Espriella estuvo por el interior del país, donde informó que se concentrarán a partir de ahora en la búsqueda de más de un centenar de personas que sigue desaparecida. Hasta ahora los números indican que hay 294 personas fallecidas. El número de heridos asciende a, aquí tengo el dato, el número de heridos a 4.187 y hay 143 personas que todavía están desaparecidas y no se tiene rastro de su suerte, de su paradero. Él estuvo ayer en una base militar, en la base naval de Buenaventura. Informó sobre una situación bastante crítica que se está viviendo en el sector de educación, precisamente cuando ya se está próximo, según el calendario escolar de Colombia, a iniciar el nuevo año lectivo escolar. Dice que hay 2.838 centros educativos que colapsaron totalmente o no se encuentran en condiciones de impartir docencia, de recibir a los estudiantes para recibir docencia. En aras de no afectar ya el inicio del año escolar, la decisión que se ha tomado es de que las clases serán virtuales a los alumnos de aquellos centros que han colapsado o que se encuentran en una situación, su estructura ha sido seriamente dañada por este terremoto y entonces lo que se hará es que se va a implementar las clases virtuales, como ocurrió aquí con la pandemia del COVID-19. Él tiene realmente una agenda que indica ya cómo se irá de alguna manera activando lo que es el impacto del gobierno en las zonas afectadas. Incluso ya
está planteando un plan de recuperación que se llama Reconstruir a Colombia, donde está llamando a la participación de la empresa privada para que se involucre en este proceso. No se ha cuantificado todavía los daños inicialmente, cuánto precisará Colombia para reconstruirse a partir de los daños causados por este terremoto de 7.4 grados que ocurrió ya hace prácticamente 2 semanas. Entonces, lo que aquí se está planteando es que la esperanza de conseguir personas con vida ya debajo de los escombros de los edificios colapsados, esa esperanza disminuye en la medida que pasa el tiempo. Son horas ya bastante críticas, pero no obstante se sigue esta labor de operación por parte de los rescatistas. Algo que llama la atención, Nelson, y es que una medida totalmente incomprensible es que Colombia limitó la aceptación de las ofertas de ayuda, de asistencia que le hicieron varios países. Pienso incluso que el equipo de socorristas de México llegó a Colombia hasta sin autorización del gobierno. Es una situación bastante ya que no se entiende realmente, pero varios países sí hicieron ofertas para ir, como lo hicieron con el caso de Venezuela, para ir a prestar auxilio, pero Colombia sencillamente le negó la autorización. Bueno, el llamado que hace el presidente colombiano a la integración de todos los sectores para colaborar en la recuperación de ese país es un llamado sensato. Lo que no es sensato es lo que tú acabas de señalar. Yo vi, no fue que nadie me lo contó, sino que yo vi a la persona, al ministro encargado de esta cuestión, cuando hablaba muy concretamente de que solo iban a aceptar equipos de rescate de Estados Unidos, de Israel, de Ecuador y de El Salvador, y de inmediato no habría que ser muy agudo para saber que se trataba de conexiones ideológicas muy evidentes. Un sesgo político incomprendible. Sí. Sí. Sin embargo, después vi una información, ya de un medio particular, no del gobierno, que hablaba de que esa decisión se tomó cuando ya había, porque al día siguiente comenzaron a llegar esos equipos de otros países, concretamente de México, y una importante presencia y de otros países. Lo que ocurrió con México es que México tiene unos equipos, entre los cuales está uno que pertenece al ejército mexicano, que tiene una amplísima experiencia en la remoción de escombros, el rescate de personas, en recuperación de cuerpos, pero básicamente la remoción de escombros con la precaución que conlleva eso para no afectar a las personas que estén bajo los escombros, que todavía están vivas. Entonces, ese equipo iba hacia Colombia y fue devuelto por el gobierno diciendo que no le iba a dar el permiso porque no tenía la certificación de la ONU, por lo cual es mentira. Está certificado, pero claro, a todos los niveles. Ha participado prácticamente en todos los terremotos. Yo recuerdo que en el terremoto de Turquía. Sí, ahí estuvo ahí estuvieron ese equipo. Entonces, lo devolvieron porque no le iban a dar podían aterrizar, pero no le iban a dar el permiso de trabajar. Entonces, ¿para qué iban a llegar? Eso llamó la atención y generó algunas críticas al gobierno colombiano, porque se entiende que cuando usted se está ahogando y quien le tira la soga para que usted, o la tabla de salvación, es un enemigo. Y hay un principio universal de solidaridad en caso de este eso tipo no de tiene desastres. ideología, no tiene sesgo político, nada de eso. Eso es una decisión que no se entiende, que uno espera que de todas maneras
lo que ya está en Colombia pueda responder a la emergencia y dar el resultado que esperan los colombianos y que esperamos todos, de que el rescate, la recuperación de Colombia sea rápida, pero esos sesgos políticos, ideológicos, en momentos de emergencia, no tienen ningún sentido, a no ser que usted tenga una ceguera tan grande que no le permita calibrar entre lo que es la solidaridad y lo que es una diferencia ideológica o política. Sí, bueno, es un fanatismo bastante preocupante lo que se está viviendo en Colombia, porque esto hay que definirlo así, como fanatismo. Sí. Ni siquiera un fanatismo ideológico, porque estamos hablando de capricho, es decir, es capricho, es decir, ¿cómo usted negar la solidaridad que le está brindando América Latina en un momento crucial para usted y su gente? Es decir, no entiendo. Yo recuerdo, comenzábamos, Manuel, tú y yo, éramos pinitos todavía, cuando el huracán David. Ah, sí, aquí hubo algo de eso. El primer avión que llegó con solidaridad, al día siguiente, cuando ya podían aterrizar los aviones, que llegó un avión cargado de ayuda de todo tipo, fue un avión de Cuba. Y el presidente Antonio Guzmán, que en paz descanse, no autorizó la recepción de esa ayuda. Le llovieron las críticas. Después el presidente trató de arreglarlo, pero en medio de esa tragedia que estaba viviendo el pueblo dominicano, con el huracán David y la tormenta Federico, rechazar la solidaridad tan oportuna, con tanta celeridad, que fue el primer avión que llegó al país con ayuda, y lo rechazó por un sesgo ideológico, que después no se entendía, porque don Antonio había sido incluso ministro de Agricultura de Juan Bosch. De Camaño. No, de Juan Bosch. Ah, de Juan Bosch, sí. El ministro de Agricultura de don Juan. Ah, sí. Fue Antonio Guzmán. Sí. Sí, pero... Y la propuesta de solución de la crisis de la guerra y la invasión del 65 fue Antonio Guzmán. Fue propuesto como presidente de la República. Como presidente de la República. Él no aceptó porque tenía un compromiso ideológico. Y después, varios años después, se comporta con él, asume ese comportamiento que uno no se entiende. Son esas decisiones lamentables. Y lo refiero porque es más o menos lo que está pasando con el presidente de Colombia. Sí. En el caso de República Dominicana, a una semana del inicio del año escolar 2026-2027, surgen nuevamente diferencias entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. Esta vez la diferencia más notoria es de que Educación está diciendo que unos 9.000 estudiantes no encuentran cupo en las aulas para reinscribirse o inscribirse por primera vez. El tema es que la Asociación Dominicana de Profesores, ADPES, está diciendo que no son 9.000, son 474.000 los estudiantes que de acuerdo al ADP no encuentran cupo en las aulas de las escuelas públicas. La diferencia es sencilla. Tú sabes que es una exageración, ¿verdad? Sí, son 460.000 estudiantes. Dice la ADP, la diferencia entre el número que ofrece el Ministerio de Educación y el que ofrece la ADP es de 460.000. Bastante elevado, pero aquí vuelve a replantearse nuevamente la presencia de estudiantes haitianos en las aulas. Es un tema que va y viene, siempre está presente cuando se inicia el año escolar. Ya la Asociación Dominicana de Profesores está convocando, precisamente cuando se está una semana de reiniciar las clases,
está llamando a encuentros, a algún tipo de movilización gremial que de una u otra manera inciden en la impartición de docencia. Y es lo que siempre se ha criticado. Incluso cuando se firmó el Pacto por la Educación y la ADP fue suscribiente de ese acuerdo que establece, de ese acuerdo nacional que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, en ese pacto se establecía de que bajo ninguna circunstancia la ADP entorpecería los horarios normales de clase, que sus actividades sindicales la haría los fines de semana o en un horario que no conspirara contra el normal desempeño de la docencia. Pero ese punto ha sido un punto muerto en ese acuerdo. La verdad es que lo que ocurre cada año es que las actividades del ADP se pueden realizar a cualquier hora del día, en plena docencia, se interrumpe la docencia para convocar a una asamblea, se interrumpe la docencia para una huelga, que en muchos casos obedece a demandas muy locales, hasta de un plantel escolar, que pueden resolverse a través de un diálogo directo con el Ministerio de Educación, pero se recurre a la huelga y eso evita que los estudiantes tengan una semana completa de docencia. El resultado todos lo conocemos y es la baja calidad de la enseñanza pública en República Dominicana. Siempre hay el compromiso del gremio magisterial, del Ministerio de Educación, de que harían todo el esfuerzo que esté a su alcance para lograr que ese pensum, que el programa escolar se implemente al menos en un 80, en un 90%, que sería lo ideal. Pero la verdad es que yo no sé en qué porcentaje se aplica en cada año escolar lo que está establecido precisamente en el programa escolar. Se pierde mucha clase. Porque se pierde mucha clase. Muchas veces se pierde clase a nivel nacional o, como te dije, son problemas focales de algún municipio, de alguna escuela, que eso afecta igualmente la impartición de enseñanza en esa escuela. Yo creo que el problema, no sé, porque siempre se está inaugurando escuelas. Aquí todos los gobiernos han construido escuelas y han inaugurado escuelas. Lo que no se entiende es por qué esos nuevos centros que se aperturan no están en condiciones para suplir la demanda que genera una población escolar que ya se sabe y que está proyectada. Claro, el Ministerio de Educación tiene un departamento que se llama de infraestructura escolar, que se encarga de reparar, mantenimiento, construcción de escuelas, que es muy activo. Ahora mismo lo dirige Roberto Herrera, que es un ingeniero muy eficiente. Y como tú señalas, no se entiende que esa programación de construcción, de reparación, de rehabilitación de escuelas es tan intenso y no se entiende, reitero, que todos los años, al comienzo del año escolar, se esté con esta querella de que no hay cupo para los estudiantes. Yo dije cuando tú hablabas del número de la ADP, yo dije, bueno, es una exageración. Porque si estamos hablando de que casi 500,000 de estudiantes no encuentran más cupo, de 500,000. entonces eso es lo más cercano a un fracaso. Yo digo, es una exageración, no puede ser. Yo me niego a creer que sea ese número tan elevado, que tenga dificultad para ingresar a las escuelas. Siempre se habla de que la falta de cupo para los estudiantes dominicanos es porque esos espacios son ocupados por estudiantes haitianos. Y también yo me niego a creer que la presencia de estudiantes haitianos sea de tan magnitud que conspire contra el ingreso de los estudiantes dominicanos. Es cierto que en muchos lugares, quizá aquí en la capital no tenga el impacto que puede tener en lugares donde hay escasez de planteles escolares. Es cierto que en provincias, en muchos municipios hay una presencia importante de ciudadanos haitianos que
inscriben sus niños en las escuelas. Pero por igual yo me niego a creer lo que a veces dicen que hay en escuelas que los directores prefieren abrirle el espacio a estudiantes haitianos en detrimento de los estudiantes dominicanos. Todo eso puede ser parte de una narrativa que no se sustenta. Ahora, lo que llama la atención es que en todos los años, al comienzo del año escolar, se tenga estas dificultades latentes cuando se tiene todo el año para planificar, no solo los meses previos al inicio, a terminar el año y el inicio del siguiente, para hacer todo lo que se tenga que hacer y evitar estas dificultades que se prevén que puedan afectar el inicio del año escolar. Mira, el Ministerio de Educación divulgó en el 2024 un informe donde se establecía la cantidad de alumnos haitianos que, de acuerdo a ese informe, en ese momento cursaban docencia en escuelas públicas. Hablaba concretamente que en el 2024 la matrícula haitiana era alrededor de 8.3% con relación a la matrícula local de estudiantes locales. Y calculaba entonces que el riesgo estadístico de desplazamiento de alumnos dominicanos era inferior al 1% en la mayoría de los distritos. Solamente establecía las excepciones en Pedernales con 3.73%, en Higüey con 3.61% y en Las Terrenas con 1.24%. Yo no creo que este informe del Ministerio de Educación se ajuste concretamente a la verdad, porque hay zonas, por ejemplo, donde es normal una mayor presencia de inmigrantes haitianos, donde se habla de que hay una cantidad significativa de alumnos haitianos que reciben docencia en escuelas públicas. Pero en una ocasión recuerdo que el anterior ministro de Educación decía, bueno, el problema es que República Dominicana es signataria de acuerdos internacionales que le prohíben discriminar para recibir estudiantes haitianos. Lo que sí es cierto que hay una realidad de un incremento notorio, significativo, de estudiantes haitianos en escuelas públicas. Sobre todo, vuelvo y repito, en lugares donde abunda mucho esa población inmigrante. La Altagracia, lógicamente, siempre se ha dicho, lo mismo ocurría con el caso de las parturientas haitianas. Normalmente, cuando el Servicio Nacional de Salud ofrecía sus estadísticas, resulta que los hospitales de esa zona de la provincia de la Altagracia recibían el mayor número de partos de parturientas haitianas. Igual que la frontera. Y eso tiene una explicación. Lo mismo ocurría en la zona fronteriza. Aquí mismo el estudio al que estoy haciendo referencia cita el caso de Pedernales. 3.74% es el desplazamiento que, según ese estudio, se ha determinado desplazamiento de estudiantes dominicanos por causa de estudiantes haitianos, que es muy alto claro. Porque la prioridad debe ser el estudiante nacional. Claro, y si hay espacio, se ingresa al haitiano. Claro. Pero eso es si hay espacio. Si todos los dominicanos están cubiertos con la inscripción y hay espacio, bueno, pero prioridad. Claro, no, pero dominicano. Es un principio, el interés nacional tiene que estar por encima de todo. Y el interés nacional es que cada niño dominicano reciba el pan de la enseñanza día a día. Y el Estado dominicano tiene un compromiso precisamente para lograr que eso sea así. Es decir, ahí no hay explicación que valga. Y entonces, pero yo entiendo, como tú señalas también, me parece exagerada la cifra de la ADP, eso de hablar de 474,000 niños dominicanos que no tienen acceso a las aulas. Ya en una administración anterior ocurrió de que
esos estudiantes que no tenían cupo en las escuelas públicas estaban siendo enviados a colegios privados y Educación daba una especie de subvención. Le daba $500 al año por estudiante. Al final no sabemos cuál fue el impacto, porque se encontraba con la dificultad de que los colegios a donde podían ingresar los estudiantes dominicanos desplazados de las escuelas estaban ocupados ya. Estaban llenos también. Tiene su matrícula fija de que la movilidad es mínima. Esos estudiantes ya todos los años, incluso son inscritos antes de terminar el año escolar para garantizar su espacio en el siguiente año escolar en los colegios. De modo que no sabemos, yo creo que eso se diluyó en el tiempo. Como ocurren aquí muchas cosas, se diluyó y nosotros, me refiero a nosotros los periodistas, con esa vagancia natural que se ha ido apoderando, no le damos seguimiento a nada y no sabemos cuál fue el impacto de esto, hacia dónde condujo esa política de asimilación de estudiantes de las escuelas públicas en los colegios. No sabemos cuánto se pagó, si eso se ha continuado, etcétera, etcétera. Esa es la dinámica de este país. Bueno, así es. Vámonos con una pausa, retornamos en breve. En breve volvemos. En la mañana con Teleimpacto. Dominicana es donde no importa si comes en la playa, en la calle o en la casa de alguien más. La sonrisa de la gente te hace sentir como en tu hogar. Conducido por el experimentado periodista Abigail Peña, conecta a los dominicanos con personajes destacados para hablar de actualidad, historias y momentos coyunturales del país y el mundo. La Hora de Abigail, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por Teleimpacto 52. Un espacio de entrevistas, análisis y comentarios de los temas de la actualidad nacional e internacional. Coge exactamente como punto de referencia. Sondeo con Luis Encarnación Pimentel y Danilo Cliné. De lunes a viernes, de 1:30 a 2:30 de la tarde, por Teleimpacto 52. La cantidad de votos que Lo actual de una forma diferente. Gregory Caimares, de 8 a 9 de la noche. La Hora con Gregory, de lunes a viernes, por Teleimpacto. Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Doctor Marino Vinicio Castillo, un agudo analista de la realidad nacional e internacional. Y que con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana. Gladiador de la palabra que ha librado todas las batallas de la vida, íntegro en el aspecto moral, con profundas convicciones y una arraigada fe cristiana. La Respuesta con el Doctor Marino Vinicio Castillo, todos los domingos de 12 a 1 de la tarde, a las 3 de la tarde y 9 de la noche, por Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La felicitación de Abel condicionó ya el Comentario, análisis, cobertura, los acontecimientos que impactan al país y al mundo, con un equipo de comunicadores expertos. Propuesta de la noche, de 7 a 8 de la noche, por Teleimpacto.
Danilo Medina podrá alegar que las visitas sorpresa, 60 o 60 mil millones de dólares. Periodismo objetivo. El gobierno, el presidente. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, al final de la tarde, con Manuel Fermín. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque Geopolítica, con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultado positivo. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica, por Teleimpacto. Las sirenas antiaéreas son parte de la vida cotidiana de DW en español. Plasmando hechos, fomentamos el entendimiento entre las culturas y los pueblos. Con horario de 11:30 de la mañana a 12 del mediodía y de 9 a 9:30 de la noche. DW en español, por Teleimpacto 52. Bueno. Se cruzó. Bueno, Nelson, la verdad es que uno cada mañana tiene que mantener en agenda este conflicto, esta guerra en Irán, porque siempre hay un elemento nuevo. El elemento nuevo ahora es que Trump, en unas declaraciones que ofreció, de la cual nos tiene acostumbrado con bastante frecuencia, dice que Estados Unidos, cuando gane la guerra a Irán, declarará el estrecho de Hormuz como territorio de Estados Unidos de América. Obviamente esto provocó una respuesta bastante dura de Irán, que dice que eso no va a ocurrir y que Teherán mantiene el control sobre el estrecho de Hormuz y que lo seguirá manteniendo. Y de paso recordó que el estrecho está cerrado. No como dijo el presidente Trump, de que está abierto. Lo que pasa es que situaciones como esta, esa retórica que se da en el campo de este conflicto entre Irán y Estados Unidos tiene sus impactos y tiene sus consecuencias. Y la consecuencia más directa es en el precio del petróleo. El cierre del estrecho de Hormuz gravita de manera muy poderosa sobre el abastecimiento de petróleo en gran parte del mundo. Hay que recordar, aquí lo hemos dicho ya hasta la saciedad, que el 20% del petróleo que se demanda mundialmente cruza a través de ese estrecho. Y entonces resulta que no estamos en guerra, no hay disparo de misiles, de cohetes, pero la realidad es que la retórica violenta que mantienen ambos bandos, eso sigue incidiendo en la cotización en bolsa de los precios del petróleo. Y ya ustedes ven las consecuencias. Este viernes recién pasado, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME aumentó los precios de los derivados del petróleo. No aumentó el caso de la gasolina premium y del gasoil premium, pero sí aumentó la gasolina regular y el gasoil regular. Tampoco aumentó el GLP porque eso está cubierto por el subsidio. Pero ¿qué sucedió? El subsidio supera los 1.000 millones de pesos, al margen de los reajustes de precios que se hizo en el resto de los combustibles. La semana pasada, aunque se congeló los precios de los combustibles de mayor demanda, pero se aumentó los precios de combustible de menor demanda. El querosén, el Actur, el full oil, eso se aumentó de precio. Entonces, esas son las consecuencias que tiene esta retórica de violencia que mantienen Irán y Estados Unidos. Y para concluir, ustedes recordarán que cuando Pakistán logró que ambos bandos se sentaran a negociar, hubo un acuerdo inicial, un acuerdo que contenía alrededor de 10 o 15 puntos. Ese acuerdo inicial incluía conversaciones que se iban a llevar a cabo en Doha, en Marruecos, donde Estados Unidos e Irán iban a discutir lo que es el desarrollo de
elementos nucleares por parte de Irán. Se estableció un plazo de 6 meses para llegar a desarrollar esas negociaciones. Esos 6 meses ya están llegando a su fin, pero no hay ningún acuerdo que pueda garantizar de que Irán se compromete a no seguir con su programa de desarrollo nuclear. Y este es el punto realmente conflictivo del problema. La retórica del presidente Trump, lo que él dice que está pensando, dijo, estoy pensando declarar el estrecho de Hormuz como territorio de los Estados Unidos, eso se corresponde con el tipo de comportamiento del presidente Donald Trump, que sale con esas... Sí, porque ya ha declarado a Groenlandia territorio de Sí. Estados Unidos y a Venezuela también. Y a Venezuela también. Quería adherir a Canadá como parte de los Estados Unidos. Ahí también. Los canadienses le salieron, incluso afectaron las relaciones de esos dos países vecinos. O sea, es un comportamiento recurrente del presidente Trump. A veces uno piensa que lo hace para complacer a la audiencia maga, pero evidentemente son extravagancias que no tienen ninguna posibilidad de concretarse ni remotamente por ahora ni nunca, porque los iraníes tienen el estrecho de Hormuz desde un principio como la tabla de salvación frente a estas escaladas. Y siempre dijeron los analistas, miren, la verdadera arma de los iraníes no es un arma nuclear, porque no la tienen, ni son los drones, ni son los misiles. Es una arma tranquila que se llama estrecho de Hormuz. Esa es el arma con la cual los iraníes pueden presionar cualquier tipo de arreglo. Y con el paso del tiempo se ha comprobado que esos análisis eran reales, porque los iraníes mantienen el control de ese paso marítimo y no fue posible durante las semanas, durante el curso de los enfrentamientos, no fue posible que el poderío naval de los Estados Unidos pudiera liberar ese espacio al punto de que cruzaran por allí tranquilamente todos los buques que circulan por allí en tiempos normales, y hablamos de cientos y cientos de cargueros de petroleros y con otras mercancías que se desplazan por allí cada día. No fue posible, ni siquiera con toda con la presencia de importantes navíos de la Armada de los Estados Unidos, eso no fue posible. Entonces, ahora con retórica no lo van a conseguir. Evidentemente, que sea ahora, sea dentro de un par de meses, sea dentro de 6 meses, al final tendrá que haber un acuerdo sobre la base de que los iraníes no van a soltar ese control, no van a soltar lo que ellos tienen como un mecanismo de presión para que los Estados Unidos entiendan que negocia en condiciones ventajosas o con concesiones de ambas partes, porque una negociación es ceder de parte y parte, pero debe entender el presidente Trump que por esa vía, por la vía de la fuerza y por la vía de la retórica amenazante, no va a conseguir nada. Sí. Hasta ahora no lo ha conseguido. Buenos amigos, se estrena el director del COE, el director del Centro de Operaciones de Emergencia, Edwin Robert Olivares Luciano. Él está informando de una explosión de un camión tanquero de combustible en la avenida George Washington a primeras horas de la mañana.
Ahí estuvieron involucrados en el accidente un motorista, un carro y el camión incendiado. Olivares dijo que las autoridades se encuentran haciendo levantamiento del área y que por el momento no entrarán en detalles de víctimas mortales. Esa es la información inicial que él ofrece. Un camión tanquero de combustible se incendió en la zona del Malecón, un vehículo y un motorista envuelto en el accidente. Hasta ahora, ellos están en el lugar haciendo el levantamiento de informaciones para ofrecer ya detalles más concretos de este accidente. Bueno, lo importante es que dice que no hay, bueno, no especifican. No especifican, dice que más adelante podrían dar detalles de posibles víctimas mortales. Eso es lo que ellos están informando. Esperamos que no sea una información dando cuenta de la ocurrencia de víctimas fatales, de personas fallecidas o heridas. Pero tú señalas, bueno, se estrena de mala manera, porque no queremos que esto ocurra nunca. Se estrena. Sí. Bueno, él tiene la experiencia. Sí, y yo como director del COI hablando ya del primer incidente. Es decir, que en su primer día de trabajo lo levantaron temprano. A trabajar. Lo levantaron temprano. Mire, señores, ya no vamos, pero en el día de ayer el Departamento de Guerra de los Estados Unidos anunció que un operativo adicional a ese operativo llamado Lanza Azul, que fue el despliegue de buques de guerra en el Caribe y en el Pacífico para combatir el tráfico de drogas, ahora resulta que se está anunciando otro programa adicional. Pero este programa implica operaciones en tierra contra el narcotráfico. Y ya esto sí representa algo un tanto mucho más allá que va a generar preocupación. Ya en su momento el presidente Donald Trump ha planteado sus intenciones de llevar esa guerra contra el narcotráfico a México, que es su vecino, con operaciones militares en México, pero ha tenido siempre la resistencia del gobierno mexicano. El gobierno mexicano entiende que son sus autoridades quienes deben realmente implementar este tipo de operativo y habrá que esperar. Habrá que esperar Lanza Azul. Lanza Azul es... Sí, causó un centenar de muertos. Escudo de las Américas. Y ahora será Operativos de las Américas. Por de pronto, el nuevo gobierno colombiano autorizó la presencia de operativos militares en territorio colombiano para combatir el narcotráfico. Colombia tiene presencia militar importante de los Estados Unidos en varias bases, creo que son 3 o 4 bases militares que tienen en su territorio, con mandato para operar por vía del llamado Plan Colombia. ¿Y qué ha pasado? Nada, lamentablemente. Sí. Bueno, y en Venezuela, 131 presos políticos. La verdad era que había bastante presos políticos, porque hace rato que están liberando gente. Eran políticos presos. ¿Eh? Políticos presos. No sé, pero político al fin. Sí. Político al fin. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció que producto del diálogo con un sector de la oposición colombiana, digo un sector porque aunque ustedes ven que son numerosos, realmente en términos de representatividad son muy mínimos, son muy minoritarios, porque la representatividad mayor la tiene ahí la Corina Machado, que no está presente en esas negociaciones. Pero al final de este primer proceso de negociaciones, que tiene el respaldo de los Estados Unidos, se está informando de que 131 presos políticos fueron liberados en las últimas horas en Venezuela. Y todavía quedan, ¿eh? Todavía quedan. Lo que no quede tiempo ya. Sí. Gracias por haber estado con nosotros este día. Mañana, Dios mediante.